Hola amigos de Caminos en Ciencia, soy Paula Rudelo y hoy estoy acompañando a Kevin. Hola a todos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella, de hecho, nos acompañó para nuestro podcast Caminos en Ciencia, comenzando en Argentina. En el día de hoy nos estará hablando sobre las diferencias que existen entre el sexo, el género y el COVID-19, ya que hay ciertos datos que indican que COVID-19 afecta más hombres que mujeres, pero ella nos va a explicar en detalle. Así que sin más preámbulos, pasemos con la entrevista. Hola Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer hablar con ustedes de nuevo. Gracias, sí. Nada, quería comenzar preguntándote sobre la situación en Argentina, si nos puedes contar un poco de lo que está pasando allá, con tu familia, etcétera. Ujú. Bueno, Argentina por suerte tuvo una respuesta bastante rápida a lo que fue esta pandemia. En el momento que los primeros casos se empezaron a ver fuera de China, ¿no? Cuando se empezó a ver esta distribución de infecciones en el resto del mundo, Argentina tiene un Ministerio de Salud que tiene, hay muchos científicos que dan su opinión, hay mucha gente que tiene, hay mucha comunicación científica con el público también. Ujú. Y lo que Argentina hizo fue, lo primero fue cerrar las fronteras, cortaron todos los vuelos que venían de afuera de Argentina. Hubo gente que estaba afuera, por ejemplo, le pasó a mi papá, Ujú. que justo estaba acá visitándome a mí y no pudo volver. El gobierno puso vuelos especiales y trató de trabajar con la gente en las embajadas en otros países para que pudieran repatriarse las personas que estaban afuera, pero nadie que no fuera residente de Argentina podía entrar al país. Wow. Esa fue la primera medida. Y después, de a poco, se fueron extendiendo otro tipo de medidas para prevenir los contagios. La primera fue que se dio como una licencia con goce de sueldo para personas mayores de 60 años, lo cual quiere decir que recibían su estipendio sin tener que ir a trabajar. Eso para proteger a la población mayor, porque ya sabíamos que era una de las más vulnerables. Y después, eso ya 2 semanas después, cuando se vio que había más casos, cuando ya se declaró pandemia y cuando ya se sabía el tipo de transmisión que era por contacto con otras personas, se extendió esa licencia al resto de la población, cosa de que la gente no tuviese que ir a trabajar y se incentivó que las personas se quedaran en la casa y que salieran lo mínimo posible. Como continuaban surgiendo los casos, lo que se hizo después es se implementó un sistema de multas. Entonces, si la gente salía a la calle y no tenía una justificación, se le daba una multa que tenían que pagar o incluso eh, podrían ir presos. Entonces, violar la cuarentena es un crimen. Y con eso se controló que hubiese tanta gente en contacto con otras personas. Si bien hay infectados, hoy en día hay aproximadamente 1.500 infectados de los más de 40 millones de argentinos, y hay aproximadamente creo que 40 o 50 muertes. Sí, voy a tener que checar esos datos, pero no son muchas las muertes. Y eso es una de las cosas que es consecuencia de haber restringido ese contacto entre personas. Así que dentro de todo, Argentina tuvo una respuesta bastante buena en cuanto a controlar la diseminación del virus cuando recién comenzó, y eso se ve en varios países que fue una de las mejores decisiones que los gobiernos tomaron. Ujú. Quería, pues, básicamente comenzar a hablar sobre uno de los misterios a nivel mundial que ha mostrado una tendencia donde la data sugiere que COVID-19 afecta a más hombres que a mujeres. Y quería Ujú. saber si nos podías contar por qué se está dando esta tendencia. Bueno, tendencias de diferencias entre hombres y mujeres de enfermedades no son sorpresa. Hay muchísimas enfermedades que afectan de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Eh, por muchos años eso no se estudió, y hace más o menos 10 años que el NIH pone un poco más de énfasis en eso y estamos aprendiendo sobre mecanismos que suceden en hombres y mujeres y que resultan en esas diferencias en incidencia. En el caso de COVID-19, los datos desagregados por hombres y mujeres no están disponibles en todos los países, pero de los países que tenemos datos, tanto de infecciones como de muertes por infección,
lo que se ve es que no hay diferencia en el número de infectados, hombres y mujeres. En general, el promedio es del 50%, aunque hay algunos países que reportan más hombres con infección que mujeres con infección. Ahora, en casi todos los casos del número de infectados, hay aproximadamente 70% a 80% de hombres que mueren a consecuencia de ser infectados, mientras que las mujeres sobreviven. Entonces, esa es la diferencia que se observa hasta el día de hoy. Como te repito, muchos países no están reportando, solo dicen número de muertes, pero no dicen si es hombre o mujer. Tampoco se han hecho muchos estudios en cuanto a si esos hombres y esas mujeres son jóvenes o son adultos mayores, que es otra de las cosas que vamos a hablar después. Y también, por ahora, la mayoría de los casos indica que el virus nos infecta a los hombres y a las mujeres por igual, pero que pareciera ser más dañino y más mortal y más severo en hombres que mujeres. Aunque estos hombres no mueran, los que no mueren también hay gran proporción que terminan en cuidados intensivos, mientras que las mujeres por ahí tienen enfermedades más leves. Hemos visto, como nos decías, hay infectados hombres y mujeres, pero entonces en realidad aún no sabemos por qué afecta más a los hombres o por qué, aunque hay una tendencia a infectar más a los hombres, aún vemos casos de mujeres infectadas. Sí, el hombre y la mujer se infectan por igual según los números. Ahora, lo que sucede es que el hombre parece tener una enfermedad más severa. ¿Sí? Tenemos el virus que es el SARS-CoV-2, es el que infecta, y la enfermedad que se llama COVID-19 es el cuadro, ¿no? El cuadro que sucede, que ustedes no sé si ya lo hablaron con alguien, pero básicamente una vez que el virus nos infecta, son nuestros propios pulmones, nuestro propio sistema inmune que responde de una manera exacerbada, eh, liberando citocinas, que son proteínas que ayudan a que células del sistema inmune vengan a combatir esta infección, y al realizar esa migración de células, lo que sucede es que también hay migración de líquido, entonces hay lo que se llama leakage en inglés, que genera este cuadro de es un distrés respiratorio agudo. Entonces no es el virus en sí el que nos mata, sino que es nuestra respuesta inmune exacerbada. Y esa respuesta inmune, sabemos que hay distintos mecanismos entre hombres y mujeres. En el caso de COVID-19 todavía no sabemos exactamente cuáles son esos dos mecanismos, sin embargo sabemos que ese distrés respiratorio agudo sucede más a menudo en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Hay algunas hipótesis basadas en estudios que se hicieron con infecciones anteriores, por ejemplo el SARS como lo conocemos, el virus 1, no el virus 2, y en ese tipo de infecciones se vio que, bueno, en estudios animales infecta más a los machos que a las hembras, pero también esos mecanismos que se desencadenan en el macho y en la hembra parecieran estar regulados de manera diferente, y se cree que que hay expresión diferencial de genes inmunes, que la mayoría están expresados en el cromosoma X, que es el que las mujeres tenemos dos copias. De hecho, hay más de 60 genes de sistema inmune en el cromosoma X, y se cree que esa expresión diferencial de genes inmunes combinada con la regulación de la respuesta inmune por hormonas como el estrógeno y la testosterona contribuyen a esa diferencia. La otra cosa que podemos asociar con esta diferencia entre hombres y mujeres tiene que ver con lo que se llama el género y no el sexo. Y esto lo quiero explicar para que se entienda, porque muchas veces hablamos de sexo y género de manera indistinta. Sexo quiere decir todo lo que está relacionado a el cromosoma X, ¿no? Todo lo que tenga que ver con diferencias biológicas que están establecidas en estos cromosomas. En cambio, género son cosas más sociales, ¿no? Es lo que está relacionado con la conducta. Entonces, para darles un ejemplo, con el COVID, sabemos que fumar causa alteraciones en la respuesta inmune, porque altera las células inmunes de nuestros pulmones y genera otros tipos de problemas que
al tener una infección y al haber fumado mucho, el cuerpo no está listo para combatir esta infección, no está tan bien preparado para combatir esta infección que si fuese un no fumador. Y esa es una diferencia de género, porque sabemos que los hombres fuman más que las mujeres, ¿no? No tiene nada que ver con el cromosoma o con lo biológico, sino que es una conducta. Entonces, en cuanto a lo que es sexo, las diferencias que vemos que podrían estar relacionadas con estas diferencias en infección o en mortalidad es la cantidad de genes que hay en el cromosoma X, que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen 1. Asimismo, la regulación por hormonas, el estrógeno en las mujeres, la progesterona en las mujeres, la testosterona en los hombres y otras hormonas que también son diferentes. Y en cuanto a género, tenemos fumar y también otras conductas que se ha demostrado en estudios que los hombres se lavan las manos menos que las mujeres, por ejemplo. Esa es otra cosa que, bueno, eso también puede llevar a que haya más tasa de infección y quizás al estar más expuesto al virus uno se infecta más, puede enfermarse más. Otra cosa que diferencia a los hombres y las mujeres es que los hombres tienen más incidencia de otro tipo de enfermedades que combinadas con la infección causan que haya un resultado más negativo en cuanto a salud. Así que esas son las cosas que sabemos por ahora y que pensamos que pueden tener que ver con esta respuesta. Y como les dije, hasta que no sepamos más sobre el mecanismo de acción del virus, cómo es que todos estos factores biológicos entre hombres y mujeres afectan esa infección y qué es lo que pasa, ¿no? Cuando la pandemia termine y contemos cuántos infectados, cuántos murieron, cuántos tuvieron qué tipo de síntomas, vamos a poder establecer esas relaciones. Y lo importante es que contemos, hombres y mujeres, y en qué momento de la vida, ¿no? Súper interesante. Esto me lleva a pensar pues, en la pregunta sobre, de acuerdo a lo que nos hablaste, en la diferencia entre el hombre y la mujer, cómo estas diferencias pueden también afectar la respuesta a los medicamentos y vacunas que en un futuro van a desarrollarse para combatir el COVID-19. Exacto, bueno, como dije, la variable del sexo y la variable del género tienen que estar incorporados en los estudios que se hacen, tanto los estudios preclínicos, que son los que llevan a desarrollar las moléculas que vamos a utilizar como potenciales medicamentos, terapias o incluso para desarrollar vacunas, así como en el estudio clínico. Tiene que reclutarse suficiente número de hombres y mujeres. Y digo esto porque en la mayoría de los estudios clínicos eso no sucede. Durante años, tratando de proteger a las mujeres, se fueron excluyendo de ese tipo de estudios y de hecho hasta el día de hoy 2 de cada 3 estudios clínicos excluyen mujeres. Y es difícil de reclutar mujeres. Cuando yo reviso propuestas para el NIH y una de las cosas que nosotros tenemos que verificar antes de dar un score para una propuesta es si están reclutando suficiente número de mujeres que de hombres. O sea que se hace mucho hincapié ahora, antes de que se le dé el funding a un investigador o investigadora, para que esto no siga pasando. Pero como consecuencia de haberlo hecho durante mucho tiempo, las mujeres tienen 2 veces más riesgo de tener una reacción adversa a los medicamentos que están en el mercado hoy en día. Y de hecho, de los efectos adversos severos que han sido reportados, 8 de cada 10 son en mujeres. O sea, nos damos cuenta de la consecuencia de no incorporar la variable de sexo y género cuando se hacen esos estudios antes de que salga un medicamento al mercado y terminamos viéndolo con este tipo de consecuencias que son severas. Así que sí, es importante conocer estos mecanismos, es importante prestar atención a estas diferencias que vemos en la población y diseñar los experimentos y los estudios de manera tal que incorporen esta variable que es muy importante. Y nuevamente, pues te agradecemos un millón por la oportunidad, por el espacio y por tu tiempo, en especial por compartirnos toda esta información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes Gracias. y gracias por todo lo que hacen para
para compartir información con la gente que habla español, que lo necesitamos. Eso es así. Muchas gracias. Hasta luego.